Bueno, en la parte de las montañas lo que vamos a hacer es darle, en estas de atrás del todo, vamos a darle este tono de gris como tono de base. Una vez más prescindimos de los árboles, es como que nos los comemos en el proceso, ¿vale? Y vamos a darle este gris, como habéis visto en el vídeo a cámara rápida, le vamos a dar este gris de base y sobre este gris de base, hasta ahí, que es hasta donde nos llega la montaña de atrás, le vamos a dar un gris muy oscuro que es casi negro, que es este otro que también viene en esta caja, tanto en esta como en la de 72 colores. Le vamos a dar este otro también. Lo intentamos dar un poco así en plano para que no nos deje muchos rayones. Y ya una vez tengamos las dos montañas cubiertas, lo vamos a matizar. La manera de matizarlo, en principio, lo vamos a hacer de nuevo con el mismo gris, pero posiblemente va a quedar demasiado oscuro. Entonces después, una vez ya valoremos cómo continuar el resto de la composición, porque recordamos que estamos haciendo un trabajo totalmente creativo, pues ya veremos si le añadimos algún otro color o si lo dejamos así en penumbra. En principio vamos a trabajarle bastante la parte más alta, puesto que sería la que le da el sol, ¿no? La que le da la luz directa, y la parte más baja la vamos a mantener más oscura para enfatizarle un poco esa sensación de la incidencia del sol más arriba y la ausencia de sol más abajo, algo así. De todas maneras, como digo, una vez valoremos cómo vamos avanzando en todo el trabajo, veremos si dejaremos las montañas así de oscuras o si le meteremos más calidades. Probablemente le pondremos más colores, quizás marrones o incluso verdes. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Esta es la diferencia entre estar haciendo un trabajo copiado de una foto, que ya te da los tonos concretos que tienes que poner, y estar inventándonoslo sobre la marcha. Hombre, esto es mucho más bonito porque al ser vuestro trabajo siempre vais a poder cambiarlo como queráis. También le da más dificultad a la hora de explicar, porque obviamente no es lo mismo deciros coge este color y haces esto otro, que estar inventándomelo mientras lo hago, mientras lo grabo, ¿vale? Pero bueno, de momento lo dejaríamos así, lo mismo que pasa con el cielo, que de momento lo hemos dejado así, y luego más adelante le iremos dando una vuelta a todo. Es muy importante que vayamos rellenando el trabajo poco a poco para ir como dándonos también esa motivación de que vamos adelantando en el proceso, aunque luego vayamos a volver otra vez sobre el proceso entero, pero sí que se vaya viendo cada vez más cubierto el papel. Eso motiva mucho psicológicamente hablando y te ayuda a seguir el progreso de la obra. Bueno, pues he trabajado un poco los matices de las montañas. Como podéis ver, le he puesto más azules para matar un poco los negros y los grises que puse al principio, y le he añadido naranjas y rosas para simular un poco el reflejo de la luz del sol. Eso es lo siguiente que he hecho. Después, en la colina más justo de delante de esas dos montañas, he puesto un verde de base muy oscuro, después ya os detallaré cuáles son, y sobre ese verde he sacado las luces con un color un tono de verde un poco más claro. Y ahora pues me dispongo a hacer la siguiente colina para seguir rellenando un poquito del camino y bueno, ir avanzando, rellenando, para luego volver otra vez hacia atrás a hacer los árboles. Ese es un poco el orden que voy a ir llevando. Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido terminar de rellenar todo lo que quedaba de campo. He querido poner un rojo en esta parte de adelante, por ser complementario del verde va a funcionar muy bien y así no va a ser tan monótono todo en verde. Y bueno, me he dejado ya prevista esta zona para ahora empezar a meter maleza. Pero antes de empezar con eso, quería darle forma a los árboles. Ya he hecho uno de los dos,
más o menos, todavía tengo muchos matices que hacerle, pero bueno, voy a hacer el otro al lado para que veáis un poco cómo proceder. Empezamos con un color así como un violeta muy oscuro, es como un berenjena, y entonces lo estoy trazando intentando mantener la arista del pastel. Esto es un poco difícil y además hablando más porque tiende a moverse, pero bueno, no es imposible. Entonces empiezo con el violeta con esto le marco un poco lo que es la dirección al tronco. Después abro las ramas con el mismo violeta, ¿vale? Voy a ir abriendo ramas para ir un poco conformando cómo va a ser la copa del árbol. Aquí no me voy a meter en tanto detalle porque este árbol va a estar delante de este otro, entonces no va a merecer la pena, pero sí que me gusta hacerle, es como si le hiciéramos el esqueleto al árbol, ¿vale? Para que después tengamos una referencia de por dónde ir metiéndole las hojas. Entonces ya una vez yo ya he planteado el tronco así, le doy un toque de marrón para apagarle un poquito ese violeta, que tampoco quiero que sea demasiado violáceo, y con el mismo marrón me voy hacia atrás proyectando la sombra, sin darle tampoco demasiado detalle, simplemente la abro, empiezo a abrirla así, ahora después la velaremos un poco con los verdes para que no se vea muy dura. Ahí se me ha ido un poco, pero bueno, corregimos cuando se os vaya, como me acaba de pasar a mí, con el verde de base. Recortáis y matizáis con el dedo, lo lleváis, y si chilla demasiado, está demasiado brillante, le dais el otro verde también y lo fundís para que eso no chille tanto. Después os explicaré cómo matizar esas sombras. Entonces ya una vez tenemos lo que es el tronco planteado, le vamos a dar un toque de luz en el lado izquierdo. Vamos a ver si la barra me lo permite porque está un poco ya roma, pero bueno, lo voy a intentar. Le damos un toquecito de luz ahí, que ocurre lo mismo. Si chilla demasiado, lo volvemos a apagar un poco con el marrón, para que tampoco sea una luz excesivamente brillante. Vale, más o menos así tendríamos ya planteados los dos árboles. Luego, ¿cómo matizamos estas sombras? Pues yo le daría un poco con el dedo para arrastrar un poco ese marrón, así. De momento va a quedar un poco emborronado, pero tampoco me supone ningún problema, porque ahora puedo, como todavía no le he metido tanto pastel como para que el papel no me acepte más, yo puedo continuar con mis matices. Entonces voy a ir añadiéndole aquí un poquito de luz. Con esto recorto un poco a los lados del árbol, incluso por zonas puedo pasar un poco por encima para que no esté demasiado remarcada esta sombra. Y después, una vez ya le he sacado la luz allí donde me ha interesado, con un dedo limpio, si no lo tenéis en ese momento limpio, os recomiendo tengáis toallitas o incluso mejor un trapo húmedo. Secamos muy bien antes de continuar con el difuminado, y ya una vez lo tenemos planteado, comenzamos a difuminar con mucho cuidado de no llevarnos la sombra por delante. Difuminamos primero la luz, así, y ya una vez hemos difuminado la luz, con otro dedo le pasamos un poco por encima sin arrastrar demasiado a la sombra del árbol, así. Y así esto lo iremos haciendo tantas veces creamos que es necesario, hasta que veamos que no se nos lleva demasiado protagonismo en el trabajo. Los árboles, al contrario que hacemos cuando estamos empezando a dibujar, tendemos a hacer un árbol, hacerlo con un color más oscuro, tendemos a hacer así, ¿no? Dibujamos el árbol y ala, y luego rellenamos. Pues el árbol, para que te dé un aspecto un poquito más real, lo suyo es ir haciéndolo a trazos cortos, hacer como si fuesen hojitas a trazos cortos, y siempre intentar ir montando esas hojitas sobre el esqueleto previo que hemos hecho con las ramas. Entonces empezaríamos con este tono medio para todo el árbol, para todos
lo que es la copa del árbol, así, rellenando más o menos toda la base. Y una vez hayamos dispuesto el tono medio en toda la base del árbol, entonces empezaremos con los matices de sombras o luces. Entonces yo voy a coger este otro tono para hacer las sombras. Es un tono bastante fuerte, bastante oscuro, pero me interesa romper bastante los contrastes. Entonces empezaría añadiendo así. Y después, cuando queramos darle más luz, entonces vamos a elegir, en principio pensar en este anaranjado. Si no nos funciona bien, meteríamos un amarillo directamente. Pero yo creo que esto sería suficiente. Tampoco necesitamos darle muchos más tonos. Entonces iríamos así creando un poco este esquema de color a base de trazos muy cortitos y decididos, sin ser demasiado nerviosos. Tienen que ser trazos decididos. Intentar no hacer mucho, de que tenga una coherencia. ¿Vale? Bueno, pues así sigo yo los árboles y ahora después ya explicaré el tema de aquí abajo de la maleza.